Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Buenas noches, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y les invito a leer la palabra de nuestro Dios que se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos tener acceso a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos guía, Señor, nos da esperanza, nos da fuerza y nos muestra el camino, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él vino, gracias porque Él murió y gracias porque Él resucitó, todo por amor a nosotros. Ahora, Señor, bendice al pastor, bendice el mensaje, Señor, y que todo lo que se diga y lo que se haga sea para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas? Una vez más, por la gracia del Señor, puedo compartir con ustedes este tiempo, ¿verdad? Después de algunos 3, 4 meses con algunos problemas de salud, pero gracias a Dios porque Él me ha sostenido, ¿no? Así que Él ha sido fiel, Él ha provisto, Él ha cuidado mi tratamiento y ya estamos incorporándonos al servicio de Él en su iglesia. Y gracias también a ustedes, porque sin duda vuestras oraciones, cariño, afecto, ¿verdad? Y su constante interés y preocupación también han sido elementos importantes para animar y estimular mi recuperación. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, en esta oportunidad, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 9, ¿verdad? Una carta pastoral del apóstol Pedro a los hermanos dispersos en 5 provincias romanas, ¿no? Lo vamos a leer. Ustedes también lo escucharon hace un momento, así que en ese contexto es relevante comprender cómo Pedro aborda a estos hermanos que están viviendo momentos muy complejos y muy difíciles, ¿no? No hay un
no hay condiciones similares como las que hoy día vive la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Había un contexto que rodeaba el quehacer de la iglesia y que también para muchos se transformó en un verdadero problema. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga y permítame leer, ¿verdad?, esa porción. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Acompáñenme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estar con mis hermanos en comunión una vez más. Y te doy gracias, Señor, porque nos has cuidado y protegido. Dios mío, en esta hora, Señor, nos reunimos en torno a tu palabra. Dios Santo, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos en esta reflexión. Estamos en presencia de unas líneas, de una carta, Señor, de tu Hijo Pedro, Padre Santo, a un grupo de hermanos que estaban distribuidos, dispersos en varios lugares, Señor, aquejados por problemas, dificultades, persecución, Señor, discriminación, rechazo. Dios Santo, sin embargo, tú inspiras al apóstol Pedro y él escribe esta carta, Señor, para animarlos. Creemos que en tu soberanía y en tus propósitos permitiste que esta carta quedase revelada hasta estos tiempos, Señor, para animar a tu iglesia, como lo ha hecho, Señor, a través de estos 20 siglos, Señor. Ahora somos nosotros, un grupo de tus hijos e hijas, que se acerca a ella, la lee, reflexiona, Señor, pero es tan importante tu dirección con tu Espíritu Santo. Confronta nuestro corazón y ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, queridos, como les decía hace un momento, ¿verdad? Es una carta bastante tierna, ¿no? Es una carta pastoral. Pedro ya tiene sus años, ya no es el apóstol, ¿verdad?, que compartió su vida al menos 2 años y medio, 3 años con Jesucristo, donde él manifestó, ¿verdad?, un carácter un tanto voluble, ¿verdad?, a ratos impulsivo, en fin. Hoy día ya es un hombre ya de anciano y su reflexión es distinta, es diferente, ¿verdad? Hay una mirada y una experiencia espiritual, una madurez espiritual que le permite, ¿verdad?, acercarse a los hermanos, ¿no?, para animarlos. Como les decía, ¿verdad?, él escribe esta carta a los hermanos que están, fíjense lo que dice el texto, dispersos, ¿no? Muy probablemente por la persecución que ocurrió por allá alrededor del año 60, por Nerón, el emperador romano, ¿no? Es una carta que se cree, ¿verdad?, está dirigida no de manera específica a alguna congregación, sino que a estas 5 provincias donde habían comunidades, algunas de ellas pequeñas, ¿verdad?, que profesaban la fe cristiana, que se reunían en torno a la palabra del Señor, ¿no? Y estas cartas eran muy valoradas, ¿no? Se leían, ¿no?, y se compartían. Es probable que esta carta, ¿verdad?, la haya escrito Silvano, un hermano amigo de Pedro, a lo mejor él se la dictó,
¿no? Que era un poco lo que se acostumbraba en aquella época. Fue escrita alrededor del año 75, 80 más o menos, ¿no? Después de Cristo, en ese rango de fecha, ¿no? Y es una carta absolutamente orientada a los hermanos cristianos, a los hijos de Dios. Fíjense cómo él comienza, ¿no? Porque eran cristianos, muchos de ellos que venían del mundo gentil, del mundo pagano, que debían enfrentar, ¿verdad?, estas vicisitudes, problemas, dificultades, persecución, discriminación. Incluso en el capítulo 2, versículo 19, Pedro habla de sufrimientos injustos. En el capítulo 2, versículo 12, habla de dificultades con los cercanos, probablemente calumnia, ¿verdad? En ese contexto, ¿no? Entonces, es muy probable que muchos de ellos manifestaban desazón, muchos de ellos manifestaban temor, ¿verdad? Algunos incluso los más inmaduros, los más pequeños espiritualmente hablando, ¿verdad? Con un sentimiento encontrado, pero Pedro, preocupados de ello, ¿verdad?, se encarga de mandarles estas cartas, ¿no? Y es importante comprender los destinatarios. Fíjense, el texto dice a los elegidos, ¿no? Pedro señala en los primeros 2 versículos, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después dice, según la previsión de Dios, según el conocimiento previo de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obtener a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Es decir, es una carta dirigida a un grupo de hermanos que vivían circunstancias difíciles. Y el mismo apóstol un poco más adelante lo hace notar. En el verso 6 dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿no? Era un grupo de cristianos que profesaban la fe en Jesucristo. Fíjense cómo él hace una descripción de este grupo de destinatarios, elegidos, conocidos previamente por Dios, ¿no? Menciona que han sido santificados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, han sido consagrados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, con el propósito de obedecer a Jesucristo, obedecer sus enseñanzas, ¿verdad?, y ser redimidos por su sangre, es decir, rociados, purificados por su sangre. Era, en otras palabras, ¿verdad?, una carta dirigida específicamente a hombres y mujeres que habían experimentado, ¿verdad?, esta relación de vida, de transformación, de regeneración, ¿verdad?, por la obra de Dios a través de Jesucristo, su sangre, y a través de la consagración del Espíritu Santo, habían vivido una experiencia exclusiva, íntima, personal, y que daban testimonio en muchos lugares, en un contexto, ¿verdad?, de amenaza, en un contexto de peligro, en un contexto de discriminación, en un contexto difícil, complejo, ¿no? Como lo dice el versículo 6, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿no? Esta condición era importante entenderla porque Pedro se dirige específicamente a ellos para animarles, para pastorearlos y para recordarles lo que ellos eran y desde dónde habían salido. Fíjense que esta fórmula, y perdonen que lo mencione de esta manera, es bastante reiterada. También la encontramos en las cartas de Pablo, en algunas de las cartas de Pablo, ¿no? Este propósito de los apóstoles de animar, ¿verdad? Ellos habían vivido esta experiencia personal con Jesucristo, habían escuchado sus enseñanzas, los había marcado para siempre, ellos habían sido investidos del Espíritu Santo y ahora se encargaban de animar a la iglesia, de recordarles, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por ellos, de quiénes eran. Fíjense la expresión, a los elegidos, que es un aspecto que aborda Pablo en la carta a los Efesios. Elegidos, incluso lo menciona Pedro, según la previsión de Dios, el conocimiento previo, es decir, esta realidad espiritual, ¿verdad?, que también ha alcanzado nuestra vida, de haber sido llamados, de haber sido perdonados, redimidos, purificados, consagrados, apartados. Todo eso mencionan estos versículos.
por el conocimiento previo de Dios y por su gracia. De manera que es una carta, ¿verdad?, que tiene perdonen que use esta expresión media de marketing, un nicho especial para que ellos continúen, ¿verdad?, dando testimonio de este evangelio, ¿no? Por eso que Pedro les escribe, les recuerda que ya no eran los mismos, les recuerda, ¿verdad?, de que ya no debían pensar como lo pensaban antes, no debían vivir como antes. Fíjense ahí en el capítulo 1, versículo 18, ¿no? Pedro se encarga de hacer presente este tremendo detalle. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Fueron rescatados. Recuerden lo que eran y lo que son. Incluso más adelante en el capítulo 4 de esta carta de 1 Pedro, versículo 3, Pedro, ¿verdad?, es bastante más agresivo en su exhortación y les señala, dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables, ¿no? Es decir, esa es una exhortación fuerte. Pero de alguna forma, ¿verdad?, al no estar presente, ¿verdad?, Pedro quería impactar el corazón de ellos. Miren lo que eran, miren de dónde los sacó Dios, miren lo que hizo a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, los eligió, ¿verdad? Él los conocía, los amaba, fueron purificados, consagrados, fueron rociados por la sangre de Jesucristo. Ustedes ahora, ¿verdad?, son otras personas. A pesar de que están viviendo momentos difíciles y complejos, pero es importante que no olviden de dónde vienen, ¿no? Elegidos. Hermanos amados, hermanos queridos, esta es una reflexión que está orientada a la iglesia en toda, ¿verdad?, en todo el orbe hoy día. La iglesia de Dios, ¿verdad?, que está por sobre las instituciones, que está por sobre las jerarquías y las organizaciones, ¿verdad?, sino que hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños incluso, ¿verdad?, que han sido alcanzados por la obra, ¿verdad?, restauradora y regeneradora de Dios en Jesucristo, que estamos llamados, ¿verdad?, a vivir en un contexto adverso, amenazante, incierto, confuso, ¿verdad?, donde hay una serie de manifestaciones políticas, económicas, ¿verdad?, sociales, que muchas veces ponen en jaque a la humanidad. Tal vez no estamos viviendo la misma experiencia de esta iglesia en términos físicos, pero sí, ¿verdad?, se levanta en contra el avance del reino de Dios, un contexto social, un contexto incluso sanitario, de salud, un contexto político que pareciera, ¿verdad?, quiere amedrentar el avance del reino. Pero era importante, ¿verdad?, que estos hermanos elegidos, consagrados, que estaban ubicados, ¿verdad?, en estas provincias romanas, ¿verdad?, en el norte o en el noroeste de lo que es hoy día Turquía, Poncio, Galacia, Bitinia, ¿verdad?, Asia, pudiesen entender que esa dispersión, ¿verdad?, esa distribución, el haber sido esparcidos y el encontrarse en distintos lugares tan diferentes en un contexto, ¿verdad?, amenazante, tenía un propósito, tenía una razón de ser, y eso no ha cambiado. Fíjense que incluso Pedro en su carta, en los versículos del 3 al versículo 5, se encarga de hacer un pequeño resumen maravilloso, ¿no? Y les recuerda y les comparte, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Él sigue profundizando, ¿verdad?, en esta obra maravillosa de Dios, y en esos versículos del 3 al 5, ¿verdad?, les señala y les recuerda que han nacido de nuevo gracias a la resurrección de Jesucristo. Y fíjense cómo termina el versículo 3, para que tengamos una esperanza viva. ¡Wow! Una esperanza viva.
¿no? A pesar de las vicisitudes, a pesar del rechazo, a pesar de la confusión, ¿no? Aparece esta obra espiritual maravillosa que genera esperanza. Fíjense la pertinencia, ¿verdad?, de la obra de Dios. Es una manifestación concreta que no tiene como propósito enriquecer el intelecto, ¿verdad?, o el mundo de las ideas, ¿no?, o el mundo filosófico, sino que se transforma definitivamente, ¿verdad?, en un bastión, se transforma en una verdadera roca. El haber nacido de nuevo en Cristo le da esperanza a mi vida. Por favor, no lo olviden, está diciendo Pedro. No, fíjense, y no solo eso, sino que además el recibir una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Usted me irá a preguntar, usted me irá a decir, bueno, pero yo estoy viviendo el aquí y el ahora. ¿Por qué necesariamente, verdad, el saber que tengo una herencia en los cielos me puede dar esperanza? Porque definitivamente, verdad, nos ayuda a entender que las vicisitudes y problemas, aflicciones y angustia son absolutamente pasajeros, ¿no? Eso va a pasar. Lo relevante es lo eterno. Lo relevante, ¿verdad?, es aquello que no vemos y que le imprime a nuestra vida, ¿verdad?, esa esperanza, ¿verdad?, para permanecer fieles, para perseverar, de tal manera de algún día alcanzar en el día de Cristo, ¿verdad?, cuando Él nos llame o al final de los tiempos, esa herencia. Y fíjense lo que yo les estoy diciendo, también de alguna forma lo abordó el apóstol Pablo, ¿no?, cuando él escribe a los hermanos de Corinto. Fíjense que en el capítulo 4, de los versículos 16 al 18 de la segunda carta, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, sufrimientos ligeros y efímeros, ¿verdad?, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Ahí está, ¿verdad?, de una manera descriptiva, la esperanza que se sobrepone, ¿verdad?, al sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y más adelante, en la misma carta, 2 Corintios, pero en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, Pablo dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. ¿No? Hermoso. Esta experiencia que escribe Pablo, ¿verdad?, para los hermanos de Corinto, es la que Pedro también está, ¿verdad?, incorporando a los hermanos que están en estas provincias dispersos, ¿verdad?, anónimos, ¿verdad?, hombres y mujeres que habían sido elegidos, amados, purificados, consagrados, rociados por la sangre de Cristo, consagrados para Dios, ¿verdad? Tal vez quizás alguno de ellos en la desesperanza o en el creer que a nadie le importaba su vida, tal vez muchos de ellos clamando a Dios, pero Pedro le dice, ojo, ustedes son especiales, tienen una esperanza, tienen una herencia y está en los cielos, los está esperando. Y por esa razón, ¿verdad?, tienen que permanecer. Por esa razón, ¿verdad?, no se desanimen. Por esa razón, ¿verdad?, deben perseverar. Qué tremendo, ¿no? Pareciera que está hablando a nosotros. Fíjense, y dice, más adelante, vuelvo a Primera de Pedro, ¿verdad?, después del capítulo 1, dice, versículo 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y a continuación agrega, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Yo hice un pequeño checklist de todas las bondades que Pedro hace notar
¿verdad? En estos 5 versículos. Les señala, ustedes son elegidos, ustedes han sido ya conocidos desde antes de la fundación del mundo por Dios, conocidos previamente por Él. Ustedes han sido purificados y consagrados por su Espíritu. Ustedes están bajo la cobertura de Cristo para obedecerle. Ustedes han sido purificados, ¿verdad?, por la sangre de Cristo, rociados por la sangre de Cristo. Ustedes han nacido de nuevo mediante la resurrección de Cristo. Ustedes son poseedores de una esperanza viva. Ustedes son poseedores de una herencia reservada en los cielos por Dios para ustedes. Ustedes están bajo la protección de Dios mediante la fe. ¡Wow! Hermano mío, hermana mía, ¿no te hace sentido todo eso? Esta es una carta, como les decía, que fue escrita hace cientos de años atrás, por allá por el año 75, 80. Y Dios permitió, ¿verdad?, que quedase revelada, inspirada por el Espíritu Santo hasta nuestros días, para hoy decirnos exactamente lo mismo. Pandemia, ¿verdad?, caos económico, crisis social, crisis política, en fin, hacia dónde miremos. Pero no nos sumerjamos en el pesimismo, no nos sumerjamos, ¿verdad?, en la autocompasión, no nos sumerjamos, ¿verdad?, en esta victimización, en esta sensación, ¿verdad?, de temor, de no saber qué va a pasar. Porque a lo mejor, en rigor, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a vivir. Y como lo decía recién Pablo, ¿verdad?, vivimos por fe, no por vista, no viendo no lo visible, que es temporal, sino lo invisible, que es eterno. Y a continuación Pedro nos recuerda, ustedes son amados, elegidos, purificados, consagrados, no tienen una esperanza, tienen una herencia, están bajo la protección de Dios, han nacido de nuevo. No están determinados, queridos, por lo que hoy día está sucediendo en nuestro país, en nuestro entorno. Les llamo a trascender, a fijar sus ojos en aquello que nos espera. Esto es efímero y pasajero, como decía Pablo. Y a continuación, ¿verdad?, el apóstol Pedro, fíjense que se encarga de, si usted lo lee en los versículos que vienen a continuación, incluso de hacer notar la bendición de la prueba, lo cual de alguna forma confirma este propósito de Dios para mi vida. El sufrimiento, ¿verdad?, que experimentamos no es algo que haya sorprendido a Dios, no es algo, ¿verdad?, que se haya manifestado fuera del control de Dios. Fíjense que hasta eso Dios lo usa para nuestro bien. Y a continuación dice el versículo 6, ¿verdad?, esto es motivo para ustedes de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y mire, hace un paralelo con el oro y su purificación. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Está hablando, ¿verdad?, que ese sufrimiento va purificando nuestra fe, la va fortaleciendo. Pareciera una contradicción y tal vez más de algunos dirían, no quiero sufrir más. Pero la palabra de Dios me señala, ¿verdad?, que son procesos necesarios para nuestra vida, que son procesos útiles para nuestra vida. No quiero hacer una reflexión, un sermón, ¿verdad?, para de alguna forma expresar una resignación ante el sufrimiento, no. Lo que quiero señalarles, ¿verdad?, es que nuestra vida, por haber nacido de nuevo, por haber sido elegidos, purificados, consagrados, en fin, todo este proceso, cada una de las circunstancias, ¿verdad?, de las situaciones que nos toca vivir tienen un sentido, hasta el sufrimiento. Aquello que no logra entender el no creyente o el incrédulo, que rechaza absolutamente el sufrimiento, ¿verdad? Incluso que ofende y se molesta
y reniega por el sufrimiento, dada esta condición de haber sido regenerados, de haber nacido de nuevo, de tener esta esperanza, de saber, ¿verdad?, que vamos hacia el cielo, donde hay una herencia que Dios tiene para nosotros, nos permite entender que somos sus hijos, nacidos de Él, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, ¿verdad? Nacidos de Dios, dice Juan, ¿no? Podemos entender que en esos propósitos el sufrimiento también es de beneficio. Y aquí lo señala Pedro, el sufrimiento purifica. Así como el oro, ¿verdad?, es acrisolado, fíjense que es sometido en ese tiempo a altas temperaturas. Hoy día hay procesos físico-químicos, ¿verdad?, un poco más sofisticados, pero en ese tiempo el oro era sometido a altas temperaturas, de tal manera que el oro se licuaba, ¿verdad?, y las impurezas, ¿verdad?, salían a la superficie y se sacaba todas esas impurezas. Y se volvía, ¿verdad?, a fundir, y se volvía a fundir, ¿verdad?, de tal manera que la intensidad del fuego pudiese purificar, ¿verdad?, y finalmente obtener un oro de mucha mayor calidad. Eso es lo que está hablando Pedro. Y fíjense en el contexto que lo dice. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, lo que él ha venido diciendo. Pero ojo, no se desconcierten, ¿verdad?, porque la fe tiene que ser fortalecida. Y fíjense por qué. Dice, así también la fe de ustedes, ¿verdad?, que vale mucho más que el oro, que necesita ser purificada, que necesita ser fortalecida. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, necesitamos muchas veces ese sufrimiento, ¿verdad?, no porque de alguna forma busquemos el sufrir, sino porque nuestra fe es purificada, es fortalecida. Es ahí, ¿verdad?, cuando logramos probar, degustar, experimentar la fidelidad de Dios, el soporte de Dios, la compañía de Dios, ¿verdad?, porque el camino es de largo aliento. Lo señala Pedro, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo se revele. Si hay algo que necesitamos, hermanos queridos, es precisamente eso. Porque muchas veces esta fe tambalea. ¿Acaso no ha pensado usted en algún momento, verdad, un poco en la crisis, la calidad de su fe? Porque no estamos hablando, ¿verdad?, de esta fe intelectual, ¿verdad?, de estas definiciones, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de la experiencia de Dios. Y aquí estamos en un contexto, ¿verdad?, real, donde el apóstol Pedro pastoralmente le dice, hermanos, tengan paciencia. Este sufrimiento, ¿verdad?, si bien es aflicción, ¿verdad?, no se desanimen, porque también ustedes van a conocer a Dios en una dimensión distinta. La fe de ustedes necesita eso, debe ser fortalecida hasta que Jesucristo se revele. La fe de ustedes vale mucho más que el oro. Y el oro, para obtener su pureza, ¿verdad?, es acrisolada, es sometida, ¿verdad?, a un intenso fuego, a una intensa prueba. Esto suena raro, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos permite vivir. Porque la mirada de Dios, escuche bien, no es para el hoy solamente, para el corto plazo. El interés de Dios es una relación con sus hijos eterna. Dios tiene sus ojos puestos, ¿verdad?, en tu vida, en la mía, para mantener, enriquecer una relación eterna, que no expira cuando tú o yo salimos del escenario de este mundo, de esta vida. Por eso que esto se transforma en una esperanza. Es el plan y el propósito de Dios, el estar con sus hijos, el estar con su iglesia, el estar con su pueblo, para siempre. Como lo señala, ¿verdad?, de manera bella algunos pasajes de Apocalipsis. Y a veces es necesario que vivamos estas experiencias en el nombre del Señor, ¿no? Una fe, dice, al ser acrisolada, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas,
al ser purificada por las pruebas, al ser fortalecida, purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. La fidelidad, la perseverancia, a pesar de las circunstancias, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y termina este pasaje hasta el 9, ¿verdad? Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Qué significa eso? Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Está hablando de la fe de ellos. Esa fe de amar a Cristo, aunque no lo habían visto, esa fe, ¿verdad?, de creer en Él, a pesar de que no lo habían visto, y que además es una fe que les permite alegrarse, ¿verdad?, con un gozo indescriptible. Fíjense, es una fe viva, que le da sentido a la vida, a pesar de no haber visto a Cristo. Esa fe tiene que permanecer. Esa fe, ¿verdad?, tiene que ser purificada. Esa fe, ¿verdad?, tiene que ayudar a nuestra perseverancia hasta que se manifieste el día de Cristo. Fíjense el versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Verdad? Está refiriéndose definitivamente al final de los tiempos, a la manifestación de Cristo. Es una fe que sustenta todo este andamiaje que Dios ha construido para sus hijos, para sus elegidos. Hermanos míos, yo en esta hora te quiero animar porque los tiempos no son buenos, el diagnóstico ya lo conocemos, todo el mundo lo hace, de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que nos entregan las noticias, de las novedades, ¿verdad?, de la perspectiva de la salud, de la economía, en fin. Hoy día, particularmente Chile está viviendo, ¿verdad?, una serie de elecciones desde la perspectiva democrática, donde usted escucha a los candidatos, a aquellos que se promocionan, ¿verdad? Y hay variadas promesas, variadas soluciones, variados modelos, pero todos sabemos lo que va a ocurrir, lamentablemente, porque el problema está en el corazón del hombre, de tal manera que lo que aflora muchas veces, y lamentablemente así ha sido, ¿verdad?, tiene que ver más bien con la corrupción, con el deseo del poder, no con la vanidad. Pero estamos nosotros viviendo estos tiempos. No nos desanimemos. Y si hoy día estamos de alguna forma acorralados, ¿verdad?, por esta pandemia, no dudemos en que Dios no tiene un sentido para su iglesia en medio de estas situaciones. Nuestra fe tiene que ser fortalecida porque lo que importa, ¿verdad?, es cuando lleguemos al día de la manifestación de Cristo, cuando lleguemos a ese cielo donde está esa herencia, de tal manera, ¿verdad?, que todo este proceso regenerador, este proceso de purificación y consagración que Dios ha hecho en nuestra vida para denominarnos y considerarnos sus hijos, debe generar en nosotros una esperanza. Y eso es, además, no solo lo que tenemos que vivir, sino que también compartir con otros. Mira la esperanza que hay en Cristo. Mira la esperanza que hay en la obra de Dios en el hombre. Porque lo que hay detrás de esto es la ternura de Dios, de querer alcanzar, de querer relacionarse, de querer compartir su eternidad con sus hijos. ¡Qué tremendo, qué hermoso! Que el Señor nos ayude, queridos. Si te sientes agobiada, cansada, si te sientes atemorizada, ¿verdad? Si de alguna forma, ¿verdad?, esta situación está presionando tu cabeza con todos estos problemas mentales, refúgiate en estas verdades. No para alienarte y salir de una realidad, no, sino que para ser fortalecido, porque ese fue el propósito de Pedro con esta carta. Ojo, este sufrimiento es por un tiempo, pero miren lo que les espera. Miren lo que hizo, de dónde vienen. Miren hacia dónde van. No claudiquen. Estas situaciones les van a ayudar, ¿verdad?, a encontrar una relación con Dios, ¿verdad?, distinta, real. Hermanos míos, esa fue mi experiencia en estos meses, en que me había afectado, ¿verdad?, primero por el COVID, junto a mi esposa, y después por la operación a este tumor en mi cabeza.
mi vida paró, ya no podía hacer nada, lo cual de alguna forma me afectó, acostumbrado a vivir, ¿verdad?, a mil, a full, pero me di cuenta cómo Dios, en pequeños detalles, hermanos, detalles insignificantes que normalmente pasan desapercibidos, Dios estaba entretejiendo las condiciones, ¿verdad?, las circunstancias para acompañarme, para proveer. Él es fiel, Él es maravilloso. Hay una obra que ya hizo en nosotros, que es eterna. Y todo lo que Él hace es solo con el propósito de mantener esta relación hasta la eternidad. Incluso las situaciones más tristes, desagradables, angustiosas, aflictivas, como tal vez, ¿verdad?, en algún sentido estamos viviendo hoy. ¿Acaso Dios no le ha provisto, no le ha cuidado? Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca. Tengamos un momento de oración para agradecer a Dios. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en nosotros, en Cristo. Gracias por hacernos conscientes, Señor, de tus planes. Gracias por haber sido amados y elegidos. Gracias por haber sido consagrados y purificados para ti, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esto se transforma en una esperanza poderosa, motivadora, incluso de saber, Señor, que hay una herencia en los cielos, hay un galardón que tú nos vas a dar. Por eso, bendícenos. Yo te ruego por aquellos que han escuchado o que van a escuchar esta reflexión. Bendice sus vidas, fortaléceles en la fe, Señor, y que sus ojos estén puestos en ti. Gracias, Padre, te amamos, eres maravilloso. Gracias por tu fidelidad y por tu protección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.